Buenas tardes, recomenzamos nuestro curso de álgebra lineal. En la última clase introdujimos el concepto de conjunto generador y en esta clase vamos a introducir uno de los conceptos más importantes en espacios vectoriales, que es el concepto de base. Entonces, definición 14, dado un espacio vectorial V sobre algún cuerpo K, y si tenemos S un conjunto incluido en V, vamos a decir que S es una base de V si es un conjunto generador y a la vez una familia linealmente independiente. Entonces, en la clase anterior vimos que en R3 estos vectores canónicos 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1 formaban una familia, un conjunto generador, y en alguna clase anterior habíamos probado que eran también una familia linealmente independiente, por lo tanto, estos forman una base de R3. Y de hecho, es lo que se conoce como la base canónica. ¿Ok? Entonces ahora vamos a probar varias cosas relativas a las bases. Entonces, primero, si tenemos un espacio vectorial V y S es un conjunto generador, es decir, el generado de S es igual a V, entonces dentro de ese generador yo puedo encontrar un conjunto S' que es base para V. En simple, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que si yo tengo un conjunto S que genera todo V, yo puedo ir eliminando elementos de S hasta encontrar una familia LI que todavía genera V. Entonces, la demostración es esencialmente lo que acabo de decir. Entonces, fíjense que, ¿qué pasaría si S, que no es otra cosa que V1 hasta Vn, fuera una familia LI? Bueno, si eso es cierto, entonces no hay nada que hacer, porque el teorema está probado, porque lo que yo quiero ver es que justamente una familia generadora puedo encontrar una base en ella, pero si toda la familia es LI, entonces la familia completa es la base que ando buscando. Entonces, si ese fuera una familia LI, tomamos S' igual a S y cumple las dos condiciones que queremos para este conjunto, ser generador y a la vez ser linealmente independiente. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, en R3, yo puedo tomar, voy a hacer acá un pequeño paréntesis, en R3 yo puedo tomar el vector 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, y el vector 1, 1, 1, y esta familia es generadora, ¿sí? Pero no es LI. Claramente, el último vector es la suma de los otros tres. Por lo tanto, no es cierto que si yo tomo cualquier familia en B que sea generadora, va a ser inmediatamente linealmente independiente, como en este caso acá. Entonces, pongámonos en ese caso. ¿Qué ocurre cuando S no es linealmente independiente? Si S no es LI, ¿qué significa eso? Eso significa que existen alfa 1 hasta alfa n, no todos nulos, tales que alfa 1 por v sub 1 más alfa 2 por v sub 2 más más alfa n por v sub n es igual a 0. Y ahora nosotros podemos decir lo siguiente. Bueno, si estos no son todos nulos, significa que hay al menos uno que es distinto de 0. Eh, Al igual que en la mañana, podríamos suponer que es el primero. ¿Sí? No hay problema en eso, porque si no lo fuera uno podría como cambiarle el orden, ¿no? Entonces, supongamos que alfa 1 es distinto de 0. En ese caso, yo puedo decir que B1 puedo decir que B1 es igual a menos alfa 2 partido por alfa 1 B2 menos hasta menos alfa n partido por alfa 1 Bn. ¿Están de acuerdo?
¿Y qué es lo que ocurre con eso entonces? Que yo digo, bueno, si eso es así, si yo puedo obtener B1 como combinación lineal de B2 hasta Bn, eso significa que lo que yo genero con S, esto implica que lo que yo genero con todo S es exactamente igual a lo que yo genero con S menos B1. ¿Sí? Como S menos B1 es más chico que S, es clara que la inclusión hacia allá se tiene, ¿sí? Porque si uno tiene que este conjunto es más chico que el de acá, el generado de este conjunto va a ser más chico que el generado del conjunto de la derecha. Ahora la pregunta es ¿por qué son iguales? Bueno, y la respuesta es que si yo puedo escribir algo como combinación lineal de todos estos elementos, eh, al igual como hacíamos en la clase anterior, yo puedo reemplazar B1 por esta fórmula y me doy cuenta que en realidad lo estoy escribiendo como combinación lineal de los elementos desde B2 hasta Bn. Así, em, llamemos S1 a S menos B1. ¿Sí? Entonces ahora nos hacemos una pregunta. ¿Qué pasa si S1 es una familia ley? Bueno, como tengo que S1 que está acá genera lo mismo que S, es una familia generadora, si además fuera una familia ley, significa que S1 es la base que estamos buscando, es base. Y estamos listos. Ahora, ¿qué pasaría si S1 no fuera LI? Bueno, puedo repetir el mismo argumento que usé con S acá, pero ahora con S1 y de nuevo voy a poder eliminar uno de sus vectores, al menos uno de sus vectores, que es combinación lineal de los otros, y voy a seguir generando los mismos. Y ahí me digo yo, bueno, ¿qué pasa si ese nuevo conjunto S2 es LI? Entonces estoy listo y esa es la base que estoy buscando, ¿sí? Entonces escribamos un poquito mejor, ya. Iterando, en caso contrario, en caso contrario, aplicamos el mismo argumento a S1 y encontramos un S2, ¿cierto? Tal que genera lo mismo, S1 es igual al generado de S2, y, o bien, ¿ya? Y de nuevo, si S2 es LI, estamos listos. Si S2 no es LI, iteramos, ¿ya? Cuando en una demostración estamos iterando, cuando decimos, repetimos el argumento, la gran pregunta es por qué ese argumento en algún momento para, ¿sí? ¿Por qué el proceso de iteración se detiene? Bueno, y la respuesta es que en cada paso estamos eliminando un vector. Así que aquí en el peor de los casos yo puedo hacer este argumento n-1 veces cuando me queda solo un vector, y ese vector, si genera b, entonces, o bien b es solo el singleton 0, y en ese caso el vector es el vector 0, o bien ese vector B1 va a ser distinto de 0 y va a ser la base para B. No sé si me entienden. ¿Sí? Estamos obligados a parar porque estamos quitando el elemento a un conjunto finito. Eso es lo que yo quiero decir. ¿Ok? Entonces, a lo más, n-1 pasos, hemos encontrado la base de B. Ahora, quizás para ser justos, acá deberíamos colocar que B es distinto del singleton 0. ¿Sí? Agreguemos eso como hipótesis.
Porque si B fuera el singleton 0, ¿qué es lo que pasaría? Que nosotros siempre estaríamos eliminando cosas porque en realidad todos los Bn son iguales a 0. ¿Sí? Entonces no, siempre estaríamos eliminando cosas y al final nos quedaríamos con un conjunto vacío. Ok. Pero si es distinto de 0, significa que en algún momento, para yo poder generar algo distinto de 0, en estos BI hay alguno que es distinto de 0. ¿Sí? Y eso hace que a lo más n-1 pasos lleguemos a ese BI que es distinto de 0 y que es el generador de B. ¿Sí? Y que además es L. Bien. Entonces, fíjense qué es lo que, dónde estamos parados. Introdujimos el concepto de base, que no es otra cosa que una familia que genera y que es a la vez linealmente independiente. Después vimos que si tengo un espacio vectorial distinto del singleton 0, a partir de cualquier conjunto generador yo puedo encontrar una base. Eso es decir que los conjuntos generadores, entre comillas, yo los puedo limpiar para dejar generadores LI. Y acá viene un teorema importante que yo creo que responde un poco a una de las preguntas que hacían al final de la última clase respecto a si hay un conjunto generador más importante que otro. Y yo creo que lo que vimos es que hay una base canónica, eso es lo primero, que en realidad más que generadores per se, lo que nos interesan son los generadores LI, por lo tanto las bases. Pero además, ahora vamos a ver que un conjunto, un espacio vectorial, podría tener distintas bases perfectamente. Pero el teorema 16 lo que nos dice es que todas las bases tienen el mismo tamaño. Entonces, si bien un espacio vectorial puede tener bases distintas, hay una característica intrínseca del espacio vectorial en el tamaño de esas bases, que va a ser el mismo para todos y por lo tanto es algo que vamos a llamar la dimensión del espacio vectorial. ¿Sí? Entonces queremos probar que si dado un espacio vectorial, si yo tengo S base de B y S', entonces el tamaño de ambas es igual. Y la demostración es realmente muy sencilla, porque se basa en el teorema que probamos al final de la clase pasada. Se basa en este teorema 13, que nos dice que una familia LI no puede ser más grande que una familia generadora. Y la demostración de este teorema simplemente se basa en decir, primero, S' es base, eso implica que S' es generadora. Y, y como S es base y por lo tanto linealmente independiente, fíjense bien, tengo una familia LI que es S y una familia generadora que es S'. El teorema 13 nos dice que el tamaño de S tiene que ser menor o igual que el tamaño de S'. El tamaño de S, entonces eso implica que el tamaño de S, que es N, tiene que ser menor o igual que el tamaño de S', que es N. Ahora, segundo, resulta que S es base, así que S es generadora. Ah, pero, y como S' es LI, porque es base, ¿cierto? Que es base, uno tiene que el teorema 13, Teo 13, nos dice que el tamaño de la familia LI, el tamaño de la familia LI es M, tiene que ser más chico que el tamaño de la familia generadora, que es N. Pero fíjense bien, tengo que que N es menor o igual que M, y que M es menor o igual que N. Así que la única opción es que M es igual a N. ¿Y qué es lo que concluimos con esto? Que el tamaño de las bases de un espacio vectorial de dimensión finita es una característica intrínseca del espacio y por eso lo podemos denotar dimensión de B. No depende de la base. Las bases pueden ser distintas. De hecho, es bastante fácil probar lo siguiente. Aquí lo voy a escribir como una observación. En R3,
Tenemos la base canónica, ¿cierto? Pero esto también es base. Perdón. ¿Sí? Eso también es una base de R3. Y es distinta, ¿cierto? Bueno, coinciden en un elemento, pero tienen dos elementos distintos. Pero sin embargo, tiene el mismo tamaño. ¿Sí? Em, bien. Fíjense que por convención vamos a decir que la dimensión del espacio vectorial que solo tiene el cero, ¿sí?, es igual a cero, porque en este espacio vectorial no hay familias LI, ¿sí? Porque la única familia que hay es la que tiene solo el elemento cero, que sabemos que eso no es una familia LI. Entonces, sus bases tienen cero elementos, digamos, en ese sentido. Pero es una convención, porque en realidad se escapa de todo lo que hemos dicho arriba. Bien, entonces, continuamos ahora. La proposición 17 lo que nos dice es que si yo tengo un espacio vectorial y yo tengo una familia en él, saber cosas de la familia inmediatamente me da pistas sobre el espacio vectorial. Por ejemplo, si yo tengo una familia que es generadora, entonces inmediatamente el tamaño de la familia es más grande que la dimensión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera la dimensión es el tamaño de las familias que son generadoras y LI, así que son como las generadoras más pequeñas, las más eficientes, las que con menos elementos son capaces de describir todo el espacio. Entonces, si tengo otra familia generadora, no puede ser, la dimensión del espacio no puede ser más grande que Sn. ¿Sí? Segundo, si tengo una familia LI, si esa resulta ser LI, bueno, inmediatamente la dimensión del espacio es al menos n, porque sabemos que las familias LI de mayor tamaño que podemos generar son las de la dimensión. ¿Sí? Y por último, si yo tengo una familia LI de B, si ese es una familia LI, y yo sé que la dimensión del espacio es n, inmediatamente yo sé que esa familia es base para B, que es un poco lo que pasa acá. Yo sé que estos tres elementos son LI, y como yo sé que la dimensión del espacio es 3, inmediatamente sé que eso es una base, no necesito probarlo. No necesito probar que estos generan para saber que generan, porque son una familia LI de 3 elementos en un espacio de dimensión 3. ¿Ok? Entonces, la demostración de esto realmente es muy sencilla. ¿Por qué? Porque el punto 1, fíjense bien que el teorema 13 nos decía que el tamaño de un generador es siempre mayor o igual que el tamaño de un LI. Entonces, como yo sé que una base es un conjunto LI del tamaño de la dimensión, inmediatamente el teorema 13 me dice que si tengo otro generador, ese generador es más grande que el tamaño de esa familia LI, que es base, por lo tanto, que tiene el cardinal, que tiene tantos elementos como la dimensión de B. ¿Ok? Entonces, uno lo puede escribir así, ¿eh? Eh, si U1 hasta UM es base de B, o sea, M no es otra cosa que la dimensión de B, por el teorema 13, miren, voy a borrar eso ahí porque queda ambiguo. Por el teorema 13, nosotros sabemos que M, que es el tamaño de una familia LI, tiene que ser más chica que N, y eso es lo mismo que decir que la dimensión de B es más chico que N. ¿Sí? Eso es muy sencillo. Segundo, de la misma manera, por el mismo teorema 13, como, de nuevo, si U1 hasta UM es base de B, o sea, M no es otra cosa que la dimensión de B, como U1 hasta UM genera,
genera B, por el teorema 13, tenemos que este M tiene que ser más grande, perdón, tiene que ser, claro, tiene que ser más grande que el tamaño de cualquier familia LI, en particular que N. Y eso es lo mismo que decir dimensión de B mayor o igual que N. Recuerden, el teorema 13 es muy importante. El tamaño de cualquier generador es siempre mayor o igual que el tamaño de cualquier familia LI. Y por último, este es un poquito más sutil, ¿eh? Si yo tengo una familia LI y su tamaño es n, entonces es base. Queremos probar entonces que una familia de tamaño igual a la dimensión necesariamente una familia generadora. Y la demostración es por contradicción. Entonces, supongamos que S no es base de B y eso significaría que el generado de S es distinto a B. Y tomemos y sea algún B que pertenece a B, pero no al generado por S. O sea, lo que estoy diciendo es tomemos justamente un elemento B que está acá, pero no está acá. Bueno, si hago eso, fíjense que por construcción, la familia B1 hasta Bn con B es LI. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que todos estos son LI y estoy diciendo que este elemento de acá no es una combinación lineal de ellos. Por lo tanto, que es lo que está escrito ahí. Por lo tanto, esto forma una familia LI. Esto lo vimos en una proposición anterior, que si yo tengo un elemento que no depende linealmente de una familia LI, lo puedo agregar y mantener una familia LI. Pero ¿cuál es el problema? Pero entonces tenemos una familia LI, tenemos una familia LI con n más 1 miembros, y eso por supuesto es una contradicción. ¿Por qué? Porque yo sé que la dimensión del espacio es n, y yo sé que la dimensión del espacio me acota la cantidad de elementos LI que yo puedo tener. ¿Sí? Si yo puedo generar con n, no puedo tener n más 1 elementos linealmente independientes. ¿Sí? Contradicción, pues dimensión de B es igual a n. Así que, ¿y por qué llegamos a esta contradicción? Llegamos a esta contradicción por suponer de que yo no generaba todo B, por lo tanto es cierto que si tengo una familia LI del tamaño igual, con un tamaño igual a la dimensión del espacio, automáticamente es una base. Eh, ¿Alguna pregunta hasta ahí? Seguimos, entonces. Vamos a probar ahora algo que es un poco un teorema complementario al teorema 16. El teorema 16, perdón, el teorema 15. El teorema 15 me decía que dado un conjunto generador, ¿sí? Yo podía encontrar un subconjunto del que era base. El teorema 18 nos dice un poco la contrarrecíproca, digamos, en el sentido de que si yo tengo un conjunto, una familia LI, y estoy en un espacio vectorial de dimensión finita, entonces esa familia LI se puede completar para construir una base. ¿Sí? De alguna manera, lo que estoy diciendo en el teorema 15 decía, si tengo un generador, le puedo quitar lo que le sobra. El teorema 18 dice que si tengo una familia LI en un espacio de dimensión finita, le puedo agregar lo que le falta. ¿Ok? Y la demostración también es algorítmica, digamos, y se basa en lo siguiente. Entonces, digamos
que la dimensión de B, escribí cualquier cosa, que la dimensión de B es igual a n. ¿Sí? Y que S igual B1 hasta B sub k es una familia LI. Entonces, si k es igual a n, bueno, eso significa que en realidad S no solo era una familia LI, sino que en realidad era una base. Inmediatamente implica que S es base. ¿No? ¿Qué estoy escribiendo? Es base. Ahora, ¿qué pasa si k es menos estricto que n? Bueno, si k es menos estricto que n, yo sé que para generar B necesito n elementos, al menos n elementos, y tengo solo k con un k estrictamente menor que n. Así que eso me dice, eso implica que cuando yo miro B, no, lo voy a escribir así mejor. Eso me dice que el generado por S está estrictamente incluido en B. ¿Sí? Que otra forma de decir que en B quedan cosas que no son combinaciones lineales de S. Y eso me dice que yo puedo encontrar un B que pertenece a B menos el generado por S. Y eso es lo mismo que decir que cuando yo miro la familia B1 hasta BK, B, eso es linealmente independiente. Es lo que decíamos delante. Si yo tengo un elemento que no es parte del generado de un conjunto, si yo tengo un B que no pertenece al generado por este conjunto, significa que este B y ese conjunto forman un conjunto más grande ley. ¿Sí? Se puede aumentar esta familia por este B sin perder la propiedad de ser ley. Y si se fijan, notemos, a esto que está acá le voy a llamar S', notemos que el cardinal de S', el cardinal quiere decir el número de elementos, es k más 1. ¿Sí? O sea, S' tiene un elemento más que S. Y acá uno se pregunta, bueno, si con S' genero todo B, eso implica que S' es la base buscada. ¿Qué pasa si no? Si S' está incluido, está estrictamente incluido en B. Bueno, en ese caso, puedo repetir el argumento, vuelvo a encontrar un elemento B', si ustedes quieren, o B2, o B tilde, como le quieran llamar, da lo mismo, que está en este conjunto menos este conjunto, o sea, buscamos un elemento que esté en B, pero no esté en el generado por S'. Ese elemento va a ser linealmente independiente con todo lo que está acá, y por lo tanto, al agregarlo, puedo generar un conjunto S2' que tiene ahora cardinal K más 2, y que son LI. Y de nuevo me pregunto, ¿será eso el generador? Si la respuesta es sí, terminé. Si la respuesta es no, tengo que seguir iterando. ¿Ya? Entonces, sí, en el caso que S' esté estrictamente contenido en B, volvemos a iterar. ¿Y qué es lo importante? Que si se fijan, entre n y k hay a lo más n menos k pasos. Entonces, en n menos k iteraciones, yo tengo que terminar con una base para mi espacio. ¿Por qué? Porque como en cada paso le estoy agregando un elemento LI, si yo pudiera continuar eternamente, ni siquiera eternamente, si pudiera continuar más que n menos k más un veces, lo que pasaría es que construiría una familia LI de tamaño n más 1 en un espacio vectorial de dimensión n, lo que sabemos no es posible. ¿Sí? Volvemos a iterar y sabemos que en a lo más n menos k, a ver, tengo n menos, no, es n menos k nomás, n menos k pasos, habremos
encontrado la base buscada. ¿Sí? Entonces, con eso, fin de la demostración. Y la moraleja del teorema, que es lo importante, que es lo que hay que guardar, ¿eh? Porque realmente uno lo vuelve a aparecer mientras uno estudia matemática, es que si yo tengo una familia de I, la puedo completar a una base siempre y cuando esté en un conjunto de dimensión finita. ¿Sí? En un espacio vectorial a dimensión finita, perdón. Bien. Para terminar la clase de hoy, vamos a considerar un espacio vectorial B, de nuevo, de dimensión finita. Acá lo tuve que agregar, ojo con eso. Me di cuenta que faltaba esa hipótesis. Sobre un cuerpo K. Y vamos a considerar U un subespacio de B. Y vamos a probar que la dimensión de este subespacio es menor o igual que la dimensión de B. Y que la única forma en que sean iguales es que si en realidad U es todo B. ¿Sí? La igualdad, un subespacio vectorial de un espacio vectorial de dimensión finita, tiene la misma dimensión que el espacio completo si y solo si son iguales. Para esto es importante que sean de dimensión finita, porque cuando uno, cuando uno se escapa de las cosas finitas, cuando uno empieza a considerar cosas de tamaño infinito, ya sea la dimensión u otra cosa, esto no es cierto. Yo puedo tener un conjunto infinito estrictamente contenido en otro y que sin embargo tengan el mismo cardinal, que sean del mismo, entre comillas, tamaño. ¿Ya? Entonces, por eso es importante agregar esa hipótesis ahí. Bien, la demostración no es complicada. De hecho, la primera parte es bastante sencilla. Ahora, sencilla en función a todo lo que hemos hecho. O sea, todas estas ideas son difíciles de digerir, pero como ya hemos ido haciendo un camino. Entonces, primero, fíjense en lo siguiente. Si yo considero un S sub U igual U1 hasta UK base de U, ¿sí? Si yo tengo una base de U, entre paréntesis eso me dice que la dimensión, ¿cierto?, de U es igual a K, porque la dimensión de un espacio vectorial es el tamaño de cualquiera de sus bases. Yo sé por definición de que para ser base soy generador, pero además soy LI. Y ser LI, si esta familia es LI cuando la miro como elementos de U, entonces también es LI cuando la miro como elementos de B. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice eso? Eso me dice que SU es una familia de K vectores LI en B, ¿sí? Porque U está contenido en B. Y eso implica, por lo que vimos en una proposición anterior, que K es menor o igual que la dimensión de B. Porque en un espacio vectorial yo no puedo tener más vectores LI que la dimensión del espacio. ¿Sí? Y como K era la dimensión de U, eso es exactamente lo que queríamos probar. ¿Sí? Entonces esto es lo mismo que decir que dimensión de U es más chica que dimensión de B. Ahora, es obvio que si U y B son iguales, tienen la misma dimensión. Son lo mismo del mismo objeto. La parte interesante, este sí solo sí, es ver que si yo tengo un subespacio vectorial que tiene la misma dimensión que el espacio ambiente, entonces en realidad el espacio, el que yo creía que era un subespacio, es todo el espacio. Y para ello, vamos a proceder por contradicción. Entonces, supongamos que la dimensión de U es igual a la dimensión de B, pero U está estrictamente contenido en B. Y vamos a volver a usar el mismo
argumento que he usado bastante ahora, que es decir, bueno, si esto es cierto, si eso es cierto, entonces eso significa que existe un B que pertenece a B menos U. ¿Ok? Y por otro lado, como U yo lo puedo escribir como el generado por ese sub U, o sea, por el generado de U1 a UK, lo que yo estoy diciendo es que existe un B que está en B y que no es combinación lineal de los U1 hasta U sub K. ¿Ok? Pero resulta que si eso es cierto, entonces, por lo que hicimos antes, esto implica que la familia U sub 1 hasta U sub K con B es una familia LI con K más 1 elementos. Ah, pero espérense. Yo dije que por hipótesis la dimensión de U era igual a la dimensión de B. O sea, la dimensión de B es K. ¿Cómo puedo encontrar en un conjunto, perdón, en un espacio vectorial de dimensión K, K más 1 elementos linealmente independientes? Eso no se puede. Entonces llegamos a una contradicción, pues dimensión de B es igual a dimensión de U y es igual a K. Y ya vimos que en un espacio de dimensión K encuentro a lo más K elementos linealmente independientes. Acá encontré K más 1. Así que esto es una contradicción que nace de suponer que U está estrictamente contenido en B. Bien, entonces con eso hemos terminado la sección de dimensión, base y conjuntos generadores. Yo creo que para redondear un poquito la clase, podemos decir lo siguiente: los conceptos claves que hemos estudiado hoy han sido el de conjunto generador, que significa una familia de elementos cuyas combinaciones lineales son capaces de describir todo el espacio. El concepto de base, que nos dice que son una familia que además de ser capaz de escribir todo el espacio, es una familia linealmente independiente y por lo tanto es una familia que es capaz de escribir todo el espacio pero sin redundancias. Y lo importante que vimos hoy, que para un espacio vectorial, si bien puede tener muchas bases, todas sus bases tienen el mismo tamaño, cuando el conjunto se puede generar a partir de una cantidad finita de elementos, o sea, cuando es de dimensión finita, digamos. Por lo tanto, en un espacio de dimensión finita, todas sus bases tienen el mismo tamaño y ese tamaño es lo que le vamos a llamar la dimensión del espacio. ¿Ok? Ahí es bien importante ver la reacción con que está escrito acá el teorema, ¿eh? Porque acá hay libros que hacen esta salvedad. Antes de hablar de base, llaman a unos espacios finitamente generados. Dicen que un espacio es finitamente generado si yo puedo encontrar un conjunto finito tal que B está generado por ese conjunto finito. ¿Sí? Entonces, escriben este teorema en términos de esos conjuntos finitamente generados, de esos espacios finitamente generados. Acá yo digo más o menos lo mismo, pero sin ponerle nombre, porque es un nombre que uno no usa nunca más. Entonces trato de ser minimal con las definiciones. Y si yo tengo un espacio vectorial que tiene dos bases finitas, ¿sí? Bueno, uno muestra que entonces son del mismo tamaño, ¿sí? Y eso nos permite hablar de dimensión del espacio. ¿Ok? Y para todas estas demostraciones vimos que el teorema maestro era este teorema que está acá, que lo probamos en la clase anterior, que es el teorema 13, que dice que cuando yo tengo un espacio vectorial, si yo tengo un conjunto generador, el tamaño de ese conjunto es siempre mayor o igual que el tamaño de cualquier familia LI. ¿Y por qué? Bueno, porque si yo soy capaz de describir todo el espacio, para ello necesito al menos tantas piezas no redundantes que hay en el espacio, ¿sí? Así que eso es lo que nos dice esta ecuación en interpretación. Bien, con eso damos por terminada la clase de hoy y ahora pasamos a la sección de preguntas.